Elementos de semiología por Roland Barthes. 5. 2. Significados y significantes. 1. El signo. 2.1.1. En la terminología sausariana, el significado y el significante son los componentes del signo. Ahora bien, este término de signo, presente en vocabularios muy diversos, desde la teología a la medicina, y cuya historia es riquísima, desde el Evangelio a la cibernética, es, por esta razón, muy ambiguo. Así pues, antes de volver a la aceptación sausariana, tenemos que hacer, aunque sea brevemente, referencia al campo nocional en el cual ocupa su lugar, que por otra parte, como tendremos oportunidad de ver, es fluctuante. Signo se infiere, efectivamente, según los autores, en una serie de términos afines y distintos: señal, índice, ícono, símbolo, alegoría. Son los principales rivales del signo. En primer lugar, establecemos el elemento común en los siguientes términos. Los signos remiten necesariamente a una relación entre dos relata. Este carácter no sirve, pues, para distinguir ninguno de los términos de la serie. Para encontrar una variación de sentido, hay que recurrir a otros rasgos que citaremos aquí de forma alternativa. Presencia-ausencia. 1. La relación implícita. La relación implica o no implica la representación psíquica de uno de los relata. 2. La relación implica o no implica una analogía entre los relata. 3. La conexión entre ambos relata, el estímulo y su respuesta, es inmediata o no lo es. 4. Los relata coinciden exactamente o por el contrario, uno sobrepasa al otro. 5. La relación implica o no implica una relación existencial con aquel que la utiliza. Según sean estos rasgos positivos o negativos, marcados o no marcados, cada término del campo se diferencia del de los vecinos. Hay que añadir que la distribución del campo varía de un autor a otro, y esto implica algunas contradicciones terminológicas, que ponemos de relieve presentando el cuadro de enfrentamiento de los rasgos y de los términos a través de 4 autores diferentes: Hegel, Peirce, Jung y Wallon. La referencia a algunos rasgos, estén marcados o no, puede estar ausente en algunos autores. Ver tabla, página 40 del libro. Aparece claro que la contradicción terminológica estriba esencialmente en el índice. Para Peirce, el índice es existencial, para Wallon no lo es. Y en el símbolo, para Hegel y Wallon hay una relación de analogía o de motivación entre los dos relata del símbolo, pero no para Peirce. Además, para Peirce, el símbolo no es existencial, mientras que sí lo es para Jung. Pero parece además evidente que estas contradicciones, legibles aquí verticalmente, se explican perfectamente, o mejor, se compensan mediante traslaciones de términos al nivel de un mismo autor. Traslaciones legibles aquí horizontalmente. Por ejemplo, el símbolo es analógico en Hegel, en oposición al signo, que no lo es, y no lo es tampoco en Peirce, precisamente porque el ícono puede hacer suyo este rasgo. Esto significa, resumiendo y hablando en términos semiológicos, y es esto precisamente lo que nos interesa en este breve estudio esbozado, que los términos del campo no asumen su sentido, sino es oponiéndose recíprocamente, generalmente por parejas, que si estas oposiciones se salvaguardan, el sentido carece de ambigüedad. En particular, señal e índice, símbolo y signo son los términos correlativos de dos funciones diferentes, capaces también de llegar a una oposición general, como en Wallon, que tiene una terminología más completa y más clara, mientras que los términos ícono y alegoría permanecen relegados al vocabulario de Peirce y Jung. Diremos, por lo tanto, con Wallon, que la señal y el índice forman un grupo de relata carentes de representación psíquica, mientras que en el grupo contrapuesto, símbolo y signo, esta representación existe, que además
la señal es inmediata y existencial. Frente al índice, que no lo es solo un rastro, que para terminar en el símbolo la representación es analógica e inadecuada. El cristianismo sobrepasa a la cruz, frente al signo, en el cual la relación es inmotivada y exacta. No existe analogía entre la palabra buey y la imagen buey, que coincide perfectamente con su relatum. 2.1.2. En la lingüística, la noción de signo no determina competencia entre términos vecinos. Para designar la relación significante, Saussure ha eliminado desde el primer momento el símbolo, dado que el término entrañaba una idea de motivación a favor del signo, definido como unión de un significante y un significado, igual que las dos caras de una hoja de papel, o también de una imagen acústica y de un concepto. Antes de que Saussure hallara los términos significante y significado, signo resultaba ambiguo, en la medida en que tendía a confundirse con el significante solo, lo que Saussure quería evitar a toda costa. Tras haber vacilado entre soma y sema, forma e idea, imagen y concepto, Saussure se decidió por significante y significado, cuya unión forma el signo, proporción fundamental a la cual se debe volver siempre, dado que existe una cierta tendencia a tomar signo por significante, cuando se trata de una realidad de dos caras. La consecuencia importante es que, al menos para Saussure, Helmsleb y Frey, la semántica debe formar parte de la lingüística estructural, ya que los significados forman parte de los signos, mientras que para los mecanicistas americanos los significados son sustancias que deben expulsarse de la lingüística e incluirse en la psicología. A raíz de Saussure, la teoría del signo lingüístico se ha visto enriquecida por el principio de la doble articulación, cuya importancia ya ha señalado Martinet, hasta el punto de convertirla en criterio definitorio del lenguaje. Entre los signos lingüísticos es, de hecho, necesario separar las unidades significativas dotadas todas de un sentido, las palabras, o para ser más exactos, los monemas, y que forman la primera articulación de las unidades distintivas, que participan en la forma, pero no poseen directamente un sentido, los sonidos, o mejor dicho, los fonemas, y que constituyen la segunda articulación. Es la doble articulación la que explica la economía del lenguaje humano. En efecto, hace las veces, por así decirlo, de poderoso multiplicador que actúa de forma, por ejemplo, que el español de América pueda producir 100.000 unidades significativas con solo 21 unidades distintivas. 2.1.3. El signo está, pues, compuesto por un significante y un significado. El plano de los significantes constituye el plano de expresión y el de los significados el plano de contenido. En cada uno de ellos, Helmsleb ha introducido una distinción que puede ser importante para el estudio del signo semiológico y no ya solamente lingüístico. Para Helmsleb, todo plano implica, efectivamente, dos estrata, la forma y la sustancia. Hay que insistir en la nueva definición de estos dos términos, ya que cada uno de ellos tiene un marcado pasado lexical. La forma es aquello que puede describirse exhaustivamente, simple y coherentemente, criterios epistemológicos por la lingüística, sin recurrir a premisa alguna extralingüística. Dado que estos dos estrata vuelven a encontrarse en el plano de la expresión y en el plano del contenido, se tendrá, pues, 1. Una sustancia de la expresión, por ejemplo, la sustancia fónica, articulada, no funcional, de la que se ocupa la fonética y no la fonología. 2. Una forma de la expresión, constituida por las reglas paradigmáticas y sintácticas. Se advertirá que una misma forma puede tener dos sustancias diferentes, una fónica y otra gráfica. 3. Una sustancia del contenido. Son, por ejemplo, los aspectos emotivos, ideológicos o simplemente nocionales del significado, su sentido positivo. 4. Una forma del contenido. Es
la organización formal de los significados, por ausencia o presencia de una marca semántica. Esta última noción no es fácil de captar, en razón de la imposibilidad ante la que nos encontramos, frente al lenguaje humano, de separar los significados de los significantes. Pero precisamente por esto, la distinción forma-sustancia puede volver a resultar útil y fácil de utilizar, en semiología, en los siguientes casos. 1. Cuando tenemos que enfrentarnos con un sistema en el cual los significados son inherentes a una sustancia diversa de la de su propio sistema. Es, como se ha visto, el caso de la moda escrita. 2. Cuando un sistema de objetos comporta una sustancia que no es inmediata y funcionalmente significante, pero puede ser, a cierto nivel, simplemente utilitaria. Cierto manjar puede servir para significar una situación, pero también para nutrirse. 2.1.4. Esto permite, quizá, entrever la naturaleza del signo semiológico en relación al signo lingüístico. Al igual que su modelo, el signo semiológico está también compuesto por un significante y un significado. En el código de circulación, por ejemplo, el color de un semáforo es una orden de circulación, pero se separa de él a nivel de sus sustancias. Muchos sistemas semiológicos, objetos, gestos, imágenes, tienen una sustancia de la expresión cuyo ser no está en la significación. Suelen ser objetos de uso, separados de la sociedad con fines de significación. El vestido sirve para protegerse, la comida para nutrirse, aunque sirvan también para significar. Propondremos llamar a estos signos semiológicos de origen utilitario y funcional función signo. La función signo da testimonio de un doble movimiento que hay que analizar. En un primer momento, esta descomposición es puramente operativa y no implica una temporalidad real. La función se preña de sentido. Esta semantización es fatal. Por el solo hecho de que existe sociedad, cualquier uso se convierte en signo de este uso. La función del impermeable es la de proteger contra la lluvia, pero esta función es indisociable del signo mismo de una cierta situación atmosférica, dado que nuestra sociedad no produce más que objetos estandarizados, normalizados. Estos objetos son necesariamente las ejecuciones de un modelo, las hablas de una lengua, las sustancias de una forma significante. Para encontrar un objeto insignificante, habría que imaginarse un utensilio absolutamente improvisado y que no se aproximara en nada a un modelo existente. Levi Strauss ha mostrado cómo la propia bricole es búsqueda de un sentido, hipótesis prácticamente inviable en cualquier sociedad. Esta semantización universal de los usos es capital. Efectivamente, muestra que no hay nada real que no sea inteligible, y debería inducirnos a confundir, por último, sociología con sociológica. Pero una vez constituido el signo, la sociedad puede perfectamente refuncionalizarlo, hablar de él como de un objeto de uso. Se hablará de un vestido de piel como si sirviera únicamente para proteger del frío. Esta funcionalización habitual, que para existir necesita un segundo lenguaje, no se identifica en absoluto con la primera funcionalización, por lo demás puramente ideal. Por su parte, la función representada corresponde a una segunda institución semántica, camuflada, que pertenece al orden de la connotación. Por tanto, la función signo tiene probablemente un valor antropológico, ya que es la unidad misma en la que se entremezclan las relaciones de lo técnico y de lo significante.